importantes novedades para transmitir aquí en Salto. Sí, dentro de un ratito nomás vamos a tener una reunión con trabajadores en una actividad que el plenario intersindical de Salto ha convocado en forma abierta. O sea, vamos a tener la oportunidad también, no solamente los trabajadores sindicalizados han sido convocados, sino cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, aclarar alguna duda, informarse sobre los temas de seguridad social, porque el Banco de Previsión Social tiene una cobertura muy amplia. O sea, hay una cantidad de programas y servicios y políticas del BPS que la gente conoce poco. Muchas veces, digamos, en este tipo de reunión hay participantes que se enteran en la propia reunión de que tenían un beneficio, que tenían derecho a alguna prestación del BPS. Entonces, la verdad que no nos cansamos de seguir recorriendo el país, informando sobre los derechos y las obligaciones de seguridad social. Y bueno, y hoy en Salto vamos a tener esta reunión, nos vamos esta noche para Paysandú. Mañana tenemos una recorrida por todos los medios de prensa ahí en la Heroica. De tarde tenemos reunión con instituciones de discapacidad, con el plenario intersindical y con la Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad. Y bueno, y volvemos a Salto porque el viernes vamos a estar acá, tenemos contacto con algunos medios de prensa y una actividad central con el plenario departamental del Zunca, digamos, con los compañeros de la construcción, con los obreros de la construcción, organizados en el Zunca. Ahí van a estar, digamos, recibiendo un informe de seguridad social. Y bueno, y en la tarde vamos a visitar acá en Salto también el viernes una institución de discapacidad. Y nos vamos de pasada a Paysandú a reunirnos con el Sindicato de la Salud Privada a eso de las 5 de la tarde, vamos a estar ahí en Paysandú. Por lo tanto, en esta recorrida estamos tratando de hacer lo que hemos hecho siempre, estar cerca de la gente, informar, repito, sobre los derechos y las obligaciones que tienen en el Banco de Previsión Social, para que la gente valore las conquistas, para que la gente valore los avances que hemos logrado en materia de seguridad social, porque hoy que tanto se habla de los problemas que tiene el BPS, para nosotros no son problemas, para nosotros son desafíos. Es bueno que la gente sepa que en el BPS no hay malas noticias, hay muy buenas noticias y hay que tratar de difundirlas, ¿no? Estamos hablando de los... Bueno, este año no fue noticia el balance del Banco de Previsión Social, no fue noticia porque resulta que habíamos proyectado que íbamos a necesitar una asistencia financiera de 700 millones de dólares y la asistencia que necesitamos finalmente, la real, fue de 600 millones. Fue prácticamente la misma que en el 2017, o sea que en el 2018 no aumentó y además fue muy parecida a la que habíamos necesitado el año anterior. Si la asistencia financiera este año hubiese crecido, seguramente esa era noticia de tapa de los grandes medios de comunicación. Pero prácticamente no fue noticia, porque este año lo que algunos dicen el déficit del BPS, nosotros le decimos asistencia financiera, no aumentó. Tenemos, repito, este año necesitamos 600 millones aproximadamente. Eso significa un 1% del Producto Bruto Interno. Es la asistencia financiera que ya está asumida de hace unos cuantos años y que por unos cuantos años el BPS va a necesitar esa asistencia financiera. Pero estamos lejos de estar en una crisis. Por ejemplo, en la década del 90 se necesitaron más de 4 puntos de Producto Bruto Interno para poder cubrir esa asistencia financiera. O sea que hoy estamos en menos de la cuarta parte. Por lo tanto, no se puede hablar de una crisis de la seguridad social. Cuando se rompió la tablita en el año 82, se precisaron más de 7 puntos de Producto Bruto Interno. Por lo tanto, estamos muy lejos de estar en una crisis en el Banco de Previsión Social. Y bueno, pero de todas maneras, esto no es un argumento para decir que no queremos discutir cambios en la seguridad social. Los trabajadores queremos ir hacia una reforma integral, los trabajadores queremos participar de un diálogo para que esa reforma realmente tenga una sostenibilidad no solamente económica, sino también social, porque podemos hacer una reforma para que los números del BPS se corrijan, pero eso, si no tiene el apoyo de los sectores sociales, creo que no va a tener, no va a ser viable esa reforma si no participan los jubilados,
si no participan los empresarios, si no participan los trabajadores en el diseño de esa reforma, ¿no? ¿Cuál es el desglose de esos 80 millones necesarios para el funcionamiento? En realidad no hay un desglose porque el BPS tiene ingresos y tiene egresos. Los ingresos son los aportes de los trabajadores, los aportes de los empleadores, es los 7 puntos del IVA que están afectados para la seguridad social, y si eso no alcanza, el Banco de Previsión Social tiene que recibir del Estado, de rentas generales, tiene que recibir lo que falta. Y eso lo dice la Constitución. En el artículo 67 la Constitución dice que si los recursos genuinos del Banco de Previsión Social y aquellos que están afectados por ley para la seguridad social no alcanzaran, se tiene que recurrir a la asistencia financiera de renta general. Lo dice la Constitución. No es un invento de hace un año, ni de hace 10 años, ni de hace 15 años. En el año 67, desde el año 67, la Constitución de la República dice: si el dinero que aportan los trabajadores y los empleadores no alcanza, el Estado tiene que poner lo que falta. Porque no le podemos decir a los jubilados: mira, no alcanzó la plata, no te podemos pagar la jubilación. Y esa asistencia financiera que se otorga no es que esté, digamos, asignada a algún rubro en particular, sino que existen ingresos y existe egresos. Y hay un dinero que se necesita y que Renta General lo tiene que poner por mandato de la Constitución de la República. Entonces, pero te doy un número, por ejemplo. Mientras la asistencia que precisamos de Renta General es de 600 millones, estamos invirtiendo en los servicios de salud y en los servicios que están destinados a las personas con discapacidad 800 millones. O sea, estamos invirtiendo en la salud y en las personas con discapacidad en el Banco de Previsión Social más de lo que Rentas Generales nos da para cubrir el déficit del BPS. Hablando de proyecciones, también de ciertos sectores políticos habla que de no corregirse ligeramente o prontamente correría riesgo los aportes con respecto a la jubilación y todo aquello que el Banco de Previsión Social hace en pocos años. Yo creo que en esta campaña electoral hay mucha gente que habla pero sabe poco de la seguridad social. Y no quiero atribuir esto a nadie en particular, no hay nada personal con nadie. Pero mientras hay gente que se preocupa mucho por el déficit que necesita el BPS, mientras dice eso y habla de una reforma para achicar ese déficit, al mismo tiempo se plantean, por ejemplo, eliminar el IAS, que está afectado para el Banco de Previsión Social, o se plantean bajar los aportes patronales. Entonces a nosotros nos parece que nos tenemos que poner de acuerdo. O nos preocupa el tema de que el BPS necesita todo ese dinero para funcionar, o realmente no nos preocupa y podemos todavía pensar en un déficit mayor. Porque si se elimina el IAS o si se exonera de aportes patronales a más empresas, vamos a estar necesitando más asistencia financiera. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, los trabajadores, los empresarios, los jubilados, los partidos políticos. O estamos en una situación de preocupación donde es mucho el dinero que necesita el BPS y tenemos que buscar la forma de equilibrar esos números, o no nos interesa eso y estamos dispuestos a seguir exonerando a las empresas, a seguir eliminando impuestos que están afectados para la seguridad social. Y digo esto porque me parece importante que en el diálogo se discutan estas cosas teniendo argumentos, teniendo elementos, conociendo el tema y no hablando para la tribuna, porque este año es un año muy particular. Entonces nos parece que tenemos que ir a un diálogo y hablar de estos temas en forma integral. Tenemos que tratar de pensar en qué es mejor para el país y qué es mejor para la seguridad social. Y eso es una gran responsabilidad que tenemos todos, los trabajadores, los empresarios, los jubilados y los gobernantes. ¿Acompañarían ustedes un año para hacer? Nosotros estamos dispuestos a discutir el tema de la edad, estamos dispuestos a discutirlo, pero también discutirlo con toda la información y todos los elementos arriba de la mesa. Porque es cierto que la gente vive más. O sea, hoy tenemos una expectativa de vida mayor, es una buena noticia. Está bien que la gente viva más, porque hay una cantidad de políticas, o sea, el hecho de que haya una mayor expectativa de vida es porque hay una cantidad de políticas sociales que se vienen aplicando. Entre ellos, por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el sistema de cuidado que empezó ahora, las políticas sociales que hay desde distintos ministerios, pero fundamentalmente del Banco de Previsión Social. O sea, esa es una buena noticia. Ahora, ¿qué ocurre?
comienza a haber un desfasaje. Esto pasa en todos los países del mundo, porque si la gente vive más, digamos, va a recibir durante más años la jubilación, entonces los años de contribución a la seguridad social hay que considerarlos también, porque eso produce un desfasaje entre el aporte que hace el trabajador durante su vida laboral y lo que va a recibir cuando se jubile. Entonces estamos dispuestos a discutirlo. Ahora, queremos discutirlo teniendo informes que demuestren que el remedio no va a ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo números acá de Salto que vamos a presentar en la reunión sobre la cantidad de gurises que está buscando trabajo. O sea, estamos hablando de personas acá en Salto menores de 25 años que no encuentran trabajo. Un 25% de desocupación en las edades de menores de 25 años. Si prolongamos la edad de retiro, a mí me parece que eso va a afectar en el empleo y a esos jóvenes se les va a hacer más difícil conseguir trabajo. Y la otra, en los países donde se ha aumentado la edad, lo que ha visto la OIT es que durante la prolongación de la edad, los trabajadores esperan jubilarse pero no hacen aporte, porque después de los 60 años hay pocos empresarios que contratan a esos trabajadores. Entonces, en esto, para corregir un poco el desfasaje que hay, no solamente hay que postergar la edad, sino que de los 60 a los 65, por ejemplo, haya contribución a la seguridad social. Hay que pensar si realmente es digamos, un tema que no va a afectar el mercado de trabajo y que no va a traer otros problemas para ese grupo de trabajadores. Por ejemplo, mañana, el viernes, nos vamos a reunir con los trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción están planteando que no llegan a los 60 años en condiciones de jubilarse, que hay compañeros en ese sector de actividad que antes de los 60 años ya necesitan jubilarse. Por lo tanto, hay que mirar muy bien las trayectorias laborales de cada trabajador para ver si la prolongación de la edad tiene que ser parejo para todo el mundo o si en algunos sectores de actividad no solo no postergamos la edad, sino que hay que disminuir la edad de retiro. Estoy hablando de las domésticas, de los trabajadores de la construcción, de los trabajadores rurales. Estoy hablando de sectores de la pesca, por ejemplo, que son trabajadores que no llegan en las condiciones digamos, óptimas, por decirlo de alguna manera, para jubilarse y mucho menos postergar la edad de retiro a los 65 años. Entonces, todos estos aspectos, nosotros estamos dispuestos a discutir la edad, repito, pero poniendo arriba de la mesa todos estos elementos con informes técnicos que demuestren que esa medida no va a traer más problemas que los que hoy tenemos. Al final, y brevemente, la política da para que mucha gente trabaje, haga su changa, haga su pasaje, pero también se busca la mitad. Si el Banco de Previsión Social no es la primera vez, el Banco de Previsión Social en campañas electorales anteriores ha hecho lo mismo que hizo este año. Le mandó a los responsables de todos los partidos políticos una nota diciéndole a los partidos políticos que si contratan a alguien para hacer alguna actividad durante las elecciones, esas personas tienen que aportar a la seguridad social. O sea, hay que inscribirlos a la seguridad social y tienen que aportar de acuerdo a lo que ganen. Esto porque es muy común que en este tipo de año electoral haya partidos políticos que contraten gente para repartir listas o para hacer alguna tarea en el marco de la campaña electoral. Entonces el Banco de Previsión Social está recordando de que cualquier persona en el Uruguay que recibe una remuneración tiene que inscribirse a la seguridad social y aportar a la seguridad social. Entonces esto es una carta que se le mandó a el Banco de Previsión Social se la mandó a cada partido político y tenemos la obligación de informar estas cosas, porque si hay alguna denuncia de un trabajador que estuvo haciendo tareas remuneradas y no fue inscrito a la seguridad social o que necesitó alguna prestación del BPS y se la negamos porque no está registrado, bueno, vamos a actuar en consecuencia con esta información que ya se le proporcionó a los partidos políticos.